Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Empatía y felicidad. ¿De qué manera están relacionadas estas dos cosas para nuestra vida? La alegría, que es una de las emociones básicas que debemos saber cultivar, es algo que todos anhelamos vivir y de la manera más constante que sea posible. Pero ¿podremos realmente lograrlo? Y creo ciertamente que la empatía tiene muchísimo que ver. En la vida líquida, como algunos sociólogos han llamado a nuestra forma de vivir, porque parece que las cosas se nos pasan como agua entre los dedos, incluyendo las relaciones, parece que no tenemos tiempo para ellas. Van cambiando y fluyendo como fluye el agua de un río o como se nos escapa el agua que pretendemos atrapar entre las manos. La sociedad indiscutiblemente se deshumaniza por la pérdida de contacto, pero el ser humano siempre debe de ser el centro y la razón de nuestro quehacer. Las diferencias entre las personas siempre van a existir y se requiere indudablemente de empatía, puesto que todos, de alguna forma u otra, estamos, diríamos, remando en el mismo barco. Lo que le pasa a uno eventualmente nos puede pasar a todos, pero estamos los mexicanos, y especifico los mexicanos, conscientes de esa realidad. Habría que cuestionarnos algunas cosas. El día 20 de marzo, recién esta semana, se celebró el Día Mundial de la Felicidad, una fecha como tantas otras que se han creado, pero que desde la perspectiva de la psicología y las ciencias del bienestar nos reporta datos interesantes. Se publicó precisamente hace un par de días, diría yo, finales de la semana pasada, la edición 2025 del Reporte Mundial de la Felicidad, que corresponde precisamente a este año. Sorprendentemente, México es uno de los países en la escala alta de felicidad, ubicándose en el lugar número 10. Pero en función de ese reporte, algunos expertos en estadística en nuestro país que durante años han estado midiendo el nivel de bienestar, que es la forma de medir esto de la felicidad, entre ellos el doctor Gerardo Leiva, un buen amigo que fue director de estadística del INEGI durante muchos años, escasamente hasta finales del año pasado, hace un comentario sumamente interesante. Parece que la felicidad mexicana es bastante egoísta, porque los mexicanos somos felices, pero solo frente a nuestra realidad personal, lo que podría explicar niveles de satisfacción aún en tiempos tumultuosos como los actuales. Parece que la razón por la cual México está en ese 10º lugar, a pesar de los gravísimos problemas que tenemos, violencia, campos de exterminio, inseguridad, un sistema de salud totalmente deficiente y una pobreza que ha crecido, pues tal vez que ocupemos ese lugar se debe a que parece que lo que nos importa es únicamente la parcela propia, o sea, lo mío, mi familia, mis amigos, mi entorno inmediato. Indudablemente que, como se ha visto a lo largo de décadas,
Las relaciones interpersonales son la base de nuestra felicidad, pero nuestra humanidad se queda, yo diría, desnuda ante nuestra falta de empatía por los demás. Algo sobre lo cual debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Qué es en realidad la empatía? ¿Y por qué debemos enfocar un poco nuestra atención en ella? Creo que de entrada, si para los mexicanos la felicidad la podemos definir o el bienestar en función de lo mío, mi familia y mis amigos, es porque logramos tener una interrelación empática con lo mío, con mi familia, con mis amigos. Pero indiscutiblemente que para una auténtica felicidad y un auténtico bienestar a corto, mediano y largo plazo, la empatía jugará un papel importantísimo. Sin ella, a la larga, el bienestar y la felicidad no podrán lograrse. Decía el poeta, empieza por ganar el corazón de aquel de quien quieres ganar la inteligencia hacia la verdad. Y el camino que debemos recorrer para alcanzar esa meta es la de la empatía. ¿Cómo podemos definir a la empatía? Primero que todo, como esa capacidad afectiva, sentimientos, y capacidad cognitiva, pensamientos, para comprender a las personas desde su propio marco de referencia. Sin la empatía, queridos amigos, no puede haber diálogo. Y esto lo vemos si los expertos nos dicen que el bienestar tan alto que reportamos los mexicanos se debe a que estamos encerrados en nuestra propia parcela, pues se ve claramente el cómo en las instancias mismas del gobierno parece que los señores senadores, diputados, no pueden jamás ponerse de acuerdo, si no es a través de golpes e insultos. La falta de empatía que existe hacia la visión que pueda tener otra persona parece haberse evaporado. Pero sin esa empatía, que volvemos a definir como la capacidad afectiva y cognitiva para comprender a las personas desde su propio marco de referencia, sin esa empatía, queridos amigos, no podemos auténticamente progresar. Y la empatía es justamente una de las habilidades de nuestra inteligencia emocional que más se han subrayado como importantes para que nosotros tengamos ese manejo efectivo de todas las emociones, esas 5 emociones básicas: el miedo, la ira, la tristeza, la alegría y el amor. Esto significa, queridos amigos, que la empatía nos obliga, en cierto sentido, a tratar de sintonizar con el otro, con el pensamiento, haciendo uso del conocimiento que cada uno de nosotros tenga para enriquecernos del pensamiento del otro y para aportar lo que también en nosotros está. Implica sintonizar con el otro, con el sentimiento y con la voluntad. Podríamos decir, esta es la parte emotiva. Pero también hay autores que nos invitan a sintonizar con el otro, no solo desde lo cognitivo, lo afectivo, sino también desde lo espiritual. Y esto lo que ciertamente significa para muchos de nosotros es el respeto por lo que podríamos llamar la sacralidad del ser, esa parte sagrada que todo ser humano posee. La empatía
es de vital importancia para la calidad de una relación que pretende ser efectiva al comunicarse. Sin empatía no hay comunicación, no hay diálogo y por lo tanto no puede haber jamás acuerdos, ni en nuestro entorno inmediato, familia, ni en nuestro entorno directamente social, amigos, ni en nuestro entorno social mayor, que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestros compañeros de labores y, por supuesto, con nuestro gran entorno social, que es la sociedad misma de la cual todos formamos parte. Me alegra muchísimo saber que México está en el número 10. Los primeros lugares los ocupan Finlandia, Dinamarca, Suecia, Holanda, Noruega y un país latinoamericano en el sexto lugar, Costa Rica. Un país en el que tuve el gusto de vivir algunos años mientras fundaba la institución del Método Silva en San José, dando servicio a todos los países centroamericanos, y que sin ejército ha logrado gozar de una serie de beneficios sociales, como la seguridad social desde el año 1948, y de una democracia verdaderamente auténtica, cosa que siempre ha sido para mí de gran envidia. La empatía, queridos amigos, se transmite y se transmite a través de los mensajes verbales, a través de la conducta que es no verbal, ejemplo, el lenguaje corporal, la manera en que nos movemos, miramos o dejamos de mirar, el tono de voz y, por supuesto, a través de determinadas palabras que pueden inducir a otras personas a interpretar las cosas de una manera totalmente distinta. Transmitimos la empatía indudablemente a través de la manera en que hablamos, lo que decimos. Pero lo más importante para nuestra empatía es que podamos mostrar deseos de comprender, que se note nuestro interés, porque aunque tal vez no estoy totalmente de acuerdo contigo, sí me interesa saber cuál es tu punto de vista, cómo es que tú lo piensas. Otra forma en que demostramos ampliamente nuestra empatía es cuando damos prioridad a lo que es importante para la otra persona. Muchos de nosotros en nuestro diálogo hablamos más en monólogo. Me estoy hablando a mí misma, más que realmente conversar con la otra persona. A veces nuestro supuesto diálogo es una experiencia de egocentrismo muy importante, donde el yo sale a flote a cada instante, sin detenernos a pensar qué es lo que realmente le importa a la otra persona. Nuestra empatía la demostramos también a través de las respuestas que se reiteran de nuestra parte a los sentimientos y, por supuesto, a poder transmitir un reconocimiento de que nos damos cuenta cómo se puede estar sintiendo la otra persona. No hay cosa que nos caliente más el corazón que una persona que nos expresa su reconocimiento por lo que estamos nosotros sintiendo. Y utilizar expresiones que también están explorando lo que la otra persona nos dice. Yo creo que tenemos que concientizar que la empatía es algo que transmitimos en palabras, como ya dijimos, en medios no verbales a través del lenguaje corporal,
muy importante como es el contacto de los ojos. Qué terrible, queridos amigos, cuando conversamos con una persona que nunca nos mira de manera directa, siempre evade nuestra vista, ve hacia arriba, ve hacia abajo, hacia los lados, a pesar de estar hablándonos. Todas estas cosas, por supuesto, que importan, muestran la autenticidad de nuestro contacto. Comprender o tratar de comprender al otro desde su marco de referencia. Cada cabeza es un mundo. La subjetividad de cada individuo es propia. Nadie ve ni siquiera a través de los ojos el rojo en la misma tonalidad. Nadie puede percibir con sus sentidos físicos una hermosísima puesta de sol de manera idéntica a como la percibe la persona que está sentada a su lado. Y si llegamos a comprender que cada persona tiene un marco de referencia diferente, sin tratar de imponer el nuestro, le daremos espacio para que pueda comunicarse de manera verdaderamente efectiva. Yo creo que nos toca realizar un esfuerzo importante por tratar de penetrar en la experiencia del otro y vivir, más que evaluar lo que nos está expresando. Pero esta maravillosa capacidad de empatía, parte fundamental de nuestra sabiduría emocional, pues queridos amigos, no debe limitarse únicamente al entorno inmediato, como parece que los mexicanos estamos mostrando. Tenemos que ampliar ese círculo y ejercer empatía a todo nuestro entorno, porque somos parte de esta sociedad. Y estoy totalmente convencida, como lo dije hace muchos años en una entrevista que una periodista me realizó en Londres, cuando estaba yo trabajando por esos rumbos. ¿Qué tan importante es que la fachada de mi casa esté pintada, luzca hermosa y tenga una maceta llena de flores, si mi entorno está lleno de basura? Si los que me rodean hace años dejaron de interesarse por pintar su fachada o por lo menos mantenerla limpia, independientemente de lo que sea lo mío, seguiré viviendo en una realidad que, si realmente abro mi corazón, no puede estar satisfaciendo mis propias necesidades, que deben de ir más allá de lo mío, mi familia y mis amigos. Pero para desarrollar la empatía, tenemos que ampliar el conocimiento de nuestra propia emotividad. Tenemos que saber manejar lo que es el amor y lo que es la alegría. Tenemos que ampliar ese círculo de afectos que tienen que ir más allá, indudablemente, de lo que es mi entorno inmediato. Y por eso el saber canalizar la emotividad resulta ser tan importante para que nuestra empatía sirva efectivamente para nuestro propio bienestar y nuestra felicidad. Para concluir el día de hoy con nuestro tema, queridos amigos, sobre empatía y felicidad, me gustaría puntualizar qué significa ser una persona empática o, visto desde otro ángulo, qué es lo que debemos hacer como personas con empatía verdadera. Y lo primero es ser optimistas, pero a la vez realistas, recordando que el optimismo no consiste en crear ilusiones falsas, sino en la capacidad de optimar, sacar el mayor provecho a los recursos. Y eso significa creer siempre en la fortaleza interior, no solo nuestra,
sino en la fortaleza del otro, sin sobrevalorar las fuerzas, indiscutiblemente. Lo segundo, que me parece sumamente importante, comprender solidariamente a los desfavorecidos, pero también a los favorecidos, porque indiscutiblemente que nuestra falta de empatía a veces nos lleva a aliarnos con un grupo y convertirnos prácticamente en enemigos del otro. Hay que comprender a unos y a otros, a quienes no han tenido tal vez oportunidades y a quienes, habiéndolas tenido, pues tal vez no se les enseñó a aprovecharlas. Pero de igual forma, hay que ser empáticos con aquellos que sí supieron sacar el mayor provecho de las oportunidades que se les presentaron. Como tercero, que me parece tan importante, tener cada uno de nosotros un sistema de valores claro y definido. Respetar siempre las convicciones religiosas, pero sin dejar de apuntalar los valores éticos que son universales y que no dependen de una religiosidad. La honestidad, la justicia, el respeto, la compasión, la responsabilidad, son valores que tenemos que apuntalar siempre. Y por último, una persona empática debe procurar siempre ampliar la capacidad de cercanía y también aceptar el choque que en algunas ocasiones se va a presentar. Solo en la medida en que logremos expandir la calidez de nuestro corazón a través de un pensamiento tolerante, a través de una emotividad inteligente, podremos realmente tener mucha mayor y auténtica felicidad, que no nos encierre tan solo en nuestra propia burbuja, sino que se expanda para darnos cuenta que efectivamente lo que me pasa a mí afecta a todos y lo que le pasa al otro, sea quien sea, también me afecta a mí. Ojalá que en las medidas de bienestar y felicidad en nuestro país logremos romper esa burbuja de nuestro ego y ampliemos a través de la sabiduría emocional nuestro campo de acción para construir una sociedad mucho más feliz. Mañana a las 7 de la tarde te estaré esperando. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.